Hola compis, mirad que os presento hoy un proyecto súper bonito. A mí me encantan las rosas, me encantan las cajas y me encanta el decoupage. Y hoy vamos a hacerlo todo mezclado y vamos a hacer esta caja. Es súper bonita, muy fácil de hacer. Y además hoy aprenderemos a hacer esta caja tan chula con todo lo que es los cantos de diferentes colores y demás. Vamos a aprender a poner esta servilleta con calor. Interesante, ¿verdad? ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a hacer esta cajita. Primero voy a deciros que, como siempre, se lijan, se quitan todos los herrajes, se guardan porque se suelen perder con mucha facilidad, y se aplica una mano de gesso tanto por dentro como por fuera. Después me gusta darle otra vez un poquito de lija para, digamos, quitarle las pequeñas aristas y sobre todo esa resequez que coge la madera cuando se pinta. Mirad, yo he elegido esta servilleta. Me parece muy bonita y la vamos a colocar con calor, porque así vamos a intentar que se os quite un poco el miedo de utilizar o de hacer el decoupage. Es una técnica muy bonita. Hay trabajos que son súper bonitos, que nos dan mucho juego, y sobre todo el miedo que tenéis son las típicas arrugas de las servilletas, porque son papeles muy finitos, pero que no pasa nada. Si se queda arrugado, se quita y se vuelve a comenzar. Pero con esta forma, con esta técnica de hacerlo, aplicándole calor, os va a resultar un poquito más fácil. Mirad, esta servilleta no me ocupa todo el ancho, ¿veis? Sí que me ocupa el alto, pero no me ocupa el ancho. No voy a tener ningún problema. Primero, lo que vamos a hacer con esta parte es reservar esta servilleta tan chula y vamos a ponerle pegamento. Podemos utilizar pegamento para decoupage o podemos utilizar cola de la que los niños llevan al cole, de las normal, mitad de cola y mitad de agua, partes iguales. Yo en esta ocasión voy a ponerle pero ya os digo que es porque lo tengo más a mano, pero podemos utilizar la mezcla de cola. Mirad, le vamos a poner una capa generosa. Aquí hoy sí que vamos a ir regalándolo todo y no voy a llegar a los bordes. Ya habéis visto que mi servilleta me queda un poquito corta, entonces voy a aplicar solo hasta las esquinas, hasta los laterales. Por la parte de abajo sí que le voy a poner por todo, y por la parte de arriba también. Y ahora, una vez que tenemos esta buena capa generosa aplicada, la vamos a dejar secar tranquilamente. Yo suelo dejarla hasta mañana, un día, al menos que pase una noche por ella, para que la pintura, para que la cola sea absorbida bien por la madera y no nos dé ningún problema. Por lo tanto, la vamos a dejar secar, ya os digo, tranquilamente y con calma, mientras vamos a hacer la parte de abajo. En esta ocasión, para la parte de abajo, lo que vamos a hacer va a ser craquelarla. Mirad, vamos a tomar nuestra pintura. Yo en esta ocasión voy a coger esta que es verde oliva, que es súper bonita y además yo creo que le va muy bien a los tonos verdes de la servilleta. Voy a cambiar de pincel y a lavar este. Es importante que mantengamos los pinceles limpios, siempre limpitos. Bueno, vamos a poner un poquito de esta pintura verde oliva, que la verdad es que es súper bonita, y le vamos a poner por toda la parte de abajo de la caja y también por los cantos. Yo es que la verdad, cuando pinto mis cajas, a mí me gusta siempre ponerle los cantos del color base. Creo que cuando se abre la caja y se ve ese detalle, a mí por lo menos me gusta mucho. Creo que le da como un toque más de un trabajo bien terminado.
pero eso ya siempre os digo igual, a gusto vuestro, no tenéis por qué hacerla igual. Bueno, pues yo voy a pintar todo esto y cuando la tenga pintada la vamos a dejar secar. Una vez que esté seca volveremos y le aplicaremos el craquelador. El craquelador también os da mucho miedo de utilizar. No tengáis miedo porque es súper fácil. Solamente tenéis que mirar que la pintura esté seca y cuando apliquéis la segunda pintura sobre el craquelador que esté como se le llama, mordiente, que se quede pegado, que vosotros lo toquéis y se quede pegado. Hay quien también le llama que esté como con un toque llamado moco. Es un poco más feo, pero es una cosa parecida. No tiene que estar seco completamente. Con que esté húmedo y que vosotras toquéis y notéis que se os queda pegado es suficiente. ¿Veis? Es que este tipo de trabajos se hacen en un momento, van muy rápido. Solo tenemos que esperar el tiempo de secado de la pintura. Yo no utilizo aire secador para acelerar el proceso. Me gusta que seque a su aire. Bueno, pues ya solamente nos quedaría darle la parte de los cantos. Yo voy a dejarla secar y mientras tanto voy a preparar mi craquelador y todas las cosillas que voy a utilizar. Enseguida vuelvo. En cuanto esto esté sequito volvemos. Bueno, mira, también le voy a dar a la parte interna de los cantos. Ahora que tengo la pintura le voy a dar con mucho cuidado para no fastidiar el pegamento, pero así ya cuando esto esté hecho, cuando esté sequito, pues ya tendremos un paso adelantado. Bueno, compis, vamos a planchar. Teníamos la tapadera de esta caja con pegamento. Le habíamos puesto pegamento para decoupage y le habíamos dejado toda la noche para que secara. Importante, tenéis que mirar siempre dónde va la parte de delante y la parte de detrás a la hora de poner las servilletas. La plancha ya se está calentando. Vamos a quitarle los papeles de atrás a la servilleta. Antes vamos a recortarla un poquito. Sí, por la parte de los laterales, para que después se nos integre mejor. Le vamos a abrir así, a quitar un poquito. La parte de delante y de detrás en este caso me da igual porque lo tengo que cortar con una lija para que me quede mucho más rematada por esta parte. Entonces solamente la vamos a quitar aquí, solo los laterales. Podéis hacerlo también con un pincel humedecido en agua, pero yo así me gusta más como queda. Yo lo hago así siempre. Siempre no, hay veces que también he utilizado el pincel, pero la verdad es que me gusta más así. Bien, pues ya que la tenemos quitado, se queda aquí un trocito. Ya que le hemos quitado la parte de los laterales, le vamos a quitar las 3 capas, las 2 capas, y nos quedaremos con la tercera. Así. Y ahora vamos a mirar que tengamos la posición que queremos. Yo la voy a poner así. Yo voy a utilizar papel de horno. Hace un poco de ruido, pero lo siento, pero es el que hay para usar. Mirad, vamos a acoplarlo bien y ahora con nuestra plancha vamos a ir planchando sin miedo. Levantamos con cuidado
y nos aseguramos de que esté bien pegada. Mirad, ¿veis? Queda perfectamente pegada, no tiene nada de arrugas. Y de esta forma tan sencilla tenemos pegada nuestra servilleta perfecta. Mirad, no hay absolutamente ningún tipo de arrugas. Ahora voy a dejarla enfriar y voy a recoger esto, enseguida vuelvo. Bien, pues ahora, mientras se enfría un poquito esto, porque la verdad es que quema bastante, vamos a hacer la parte de la base. Vamos a utilizar craquelador. Yo voy a utilizar este, como siempre, al agua, y da igual la marca que sea, la que tengáis más a mano. Vamos a cogernos nuestro pincel y vamos a darle por toda la superficie de la base, excepto por el fondo. Ahí no, solamente vamos a hacer los laterales. Mirad, como la caja es como muy cantarina, una al lado de otra, yo le voy a dar una capa muy finita de craquelador. Mientras la capa sea más fina, mientras más fina sea la capa, más pequeñas nos van a quedar las grietas. Si ponemos mucho craquelador nos van a quedar grietas muy gruesas. Yo quiero grietas pequeñas. Y ya una vez dado por todo, vamos a dejar reposar nada, muy poco, el tiempo que voy a lavar este pincel y vuelvo. Es el tiempo que vamos a dejar de reposo para este craquelador. Quiero estirarlo muy bien porque ya os digo que no quiero las grietas gruesas, quiero grietas finitas. Voy a dejar un segundo mientras voy a lavar este pincel. Mirad, con el pincel está un poco húmedo de agua, pero está limpio, está seco. Vamos a hacer lo que es un truqui. Yo lo que hago es esto, mirad, pongo pintura. En esta ocasión voy a utilizar la pintura manteca claro, color mantequilla, es la que más me gusta. Una vez que tenga la pintura, le voy a poner unas gotas, nada, de agua, muy poco, 3-4 gotas de agua, y esto lo voy a mezclar. Consigo una pintura muy ligera, consigo que al arrastrarla con el craquelador no arrastre el craquelador, sino que de forma muy suave pueda aplicarla justo encima de este material que es tan sumamente pegajoso. Bueno, pues ya tenemos preparada nuestra mezcla, y ahora lo único que tenemos que tener cuidado es de no pasar muchas veces por el mismo sitio. Yo no tengo un orden de hacerlo de una forma concreta. Siempre lo aplico, tanto pinturas como craqueladores como barnices. Siempre lo aplico en el sentido de la veta de la madera. En esta ocasión es en esta posición. Por lo tanto, mirad, ¿veis? Fijaos que aunque yo paso, puedo pasar varias veces por el mismo sitio sin arrastrar el craquelador. ¿Veis? Hay zonas donde esta caja, al ser con las esquinas redondeadas, puede dar un poco más de problema. Pero, ¿veis? Yo arrastro, pero el craquelador lo dejo debajo, no me lo traigo. Hace mucho tiempo que yo hago este tipo de cajas, este tipo de pintura o técnica, y siempre la he hecho así, siempre me ha salido perfecta. Pero la técnica es de cada una, es muy personal. Cada una lo tenéis que hacer como más cómodo os resulte, como más fácil os sea.
Como veis, voy dando pequeños toques, pero el craquelador está en su sitio. Por eso me gusta ponerle un poquito de agua, porque la pintura se desliza mucho mejor. ¿Veis? Así. Mirad, aquí ya está craquelando. Fijaos las grietas, cómo salen. ¿Veis? Grietas pequeñas, no son grietas grandes. Mirad, craquela rápidamente. ¿Veis? Va craquelando muy rápido. Es una forma de decorar súper bonita. Ahora sí que tengo que dejarla completamente al aire, que seque bien, porque el craquelador sí que me lo puedo estropear a la hora de tocar. Mientras vamos a hacer esta tapadera. Con una lija la vamos a quitar el exceso. Bien, pues ahora vamos a integrar esta pintura con la servilleta. Voy a utilizar un poquito de gris y voy a utilizar mi dedil también. Mirad, vamos a poner un poquito de gris. Y ahora vamos a dar un poquito de la pintura con la que hemos dado la base y le vamos a dar justo por aquí, por el borde. Entrando un poquito en la zona de la servilleta. Y ahora vamos a coger un poquito de gris. Esta vez lo hacemos un poquito escurrido y vamos unificando. Y así nos va a quedar. Cuando seque se notará mucho menos. Ahora también tiene mucho brillo la pintura y también tenemos que ponerle el pegamento a la servilleta. Pero todo esto ya os digo que después cambiará el tono. Mientras esto seca, yo voy a darle la parte de fuera con la pintura y así también la voy a dejar secar. Si en algunos sitios como aquí vemos que hemos entrado un poquito con la pintura, cogemos el gris y aplicamos. Vamos a darle también unos pequeños toques por la parte de fuera. Y así nos va a quedar. A mí este es el efecto que yo quiero darle, ¿eh? Esto ya os digo que es siempre igual. Cada una le dais el color que más os guste. Le dais vuestro toque, vuestro sello. Y sobre todo la combinación con vuestras servilletas. Le voy a dar un poquito más de gris. Así me gusta más. Y ahora voy a pintar, aprovecho que tengo esta pintura
voy a pintar el interior. Bueno, compis, pues hasta aquí hemos llegado. Ya le he puesto todos los herrajes. Como veis, cuesta muy poco quitarlos y después cuando tiene que lucir la caja luce mucho más bonita. Aunque ya os digo que a quien le gusta también que esto vaya pintado igual que la caja. Para gusto, colores, nunca mejor dicho. Bueno, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si es así, regaladme un like. Nos vemos en el siguiente tutorial si es que os apetece. Un beso, amigas, chao.